A los 16 años mis padres me obligaron a entregar mi fondo universitario a la fallida startup de mi hermano prometiendo que él me lo devolvería multiplicado por 10, nunca lo hizo. Ahora soy contador público certificado, él está en bancarrota y ellos están furiosos porque no invertiré en su segundo negocio ni les prestaré dinero. Hola Reddit, ¿alguna vez te han dicho que eres el responsable de tu familia? Suena como un cumplido hasta que te das cuenta de que es código para el que van a exprimir hasta dejar seco mientras ponen excusas para todos los demás. Abróchense el cinturón porque estoy a punto de compartir la historia de traición familiar más salvaje que se extiende por más de una década de tonterías. Así que yo, 28M, he sido el caballo de carga de la familia desde que podía caminar. Mi hermano mayor Derek, 31M, siempre ha sido el visionario, lo cual aparentemente es código familiar para alguien que nunca ha mantenido un trabajo por más de 6 meses. Pero siempre tiene una idea de $1 millón que requiere el dinero de otra persona. Al crecer el favoritismo era tan obvio que haría que un guionista de telenovelas dijera bájenle un poco. Derek era el primogénito, el niño dorado, el que podía salirse con la suya en todo, mientras tanto yo era el hijo de respaldo, el que tuvieron por si acaso el primero no funcionaba. Déjenme pintarles un cuadro de cómo fue mi infancia. Cuando Derek reprobó álgebra mis padres le contrataron un tutor a $80 la hora. Cuando yo tuve problemas con geometría mi mamá me dio un libro de texto y dijo resuélvelo tú, eres el inteligente. Eso se convirtió en el tema de toda mi existencia. Derek recibe apoyo, yo recibo expectativas. La Navidad era una clase magistral de favoritismo. Derek recibía la consola de videojuegos más reciente, ropa de diseñador, lo que hubiera estado quejándose durante meses. Mi montón eran regalos prácticos, cuadernos para la escuela, calcetines, tal vez una tarjeta de regalo si tenía suerte. Eres tan maduro, decía mamá, entiendes que las experiencias importan más que las cosas. Claro mamá, por eso Derek recibe una Xbox 360 mientras yo abro un paquete de lápices mecánicos. El doble rasero iba más allá de los regalos. Derek destrozó el coche de papá haciendo carreras callejeras con sus amigos cuando tenía 17 años. Su respuesta fue los chicos serán chicos, al menos está bien. Cuando yo recibí una multa de estacionamiento a los 16 por estar 6 pulgadas dentro de un carril de bomberos me castigaron un mes y tuve que pagar la multa con mis ahorros. Niño diferente, libro de reglas diferente. Aquí hay otro ejemplo que todavía me hierve la sangre. Cuando yo tenía 15 ahorré durante 6 meses para comprar una guitarra usada, trabajé en empleos ocasionales, corté césped, palé entradas en invierno. Finalmente tuve lo suficiente para una acústica decente de la casa de empeño. 2 semanas después Derek la pidió prestada para una fiesta, la dejó en el patio trasero de alguien y se la robaron. La respuesta de mis padres fue las cosas son solo cosas, no seas tan materialista. Pero cuando Derek perdió su teléfono en la misma fiesta le compraron el iPhone más nuevo al día siguiente porque lo necesita para la escuela. Nunca obtuve otra guitarra, tampoco volví a pedir nada. Aprendí la lección muy rápido sobre lo que significaba la familia en nuestra casa. Para cuando estaba en la escuela secundaria había aceptado mi papel, mantener la cabeza baja, trabajar duro, no esperar nada. Saqué puras A. Me uní a todos los clubes que se veían bien en una solicitud universitaria y empecé un negocio de cuidado de jardines en los veranos. Ahorré cada centavo porque sabía que nadie vendría a salvarme. La cosa con Derek es que no solo era habilitado, era celebrado por su mediocridad. Abandonaba el colegio comunitario, está encontrándose a sí mismo, dejaba otro trabajo. El empleo tradicional no es para mentes creativas. Volvía a casa a los 24 sin ningún plan. La familia apoya a la familia. Recuerdo una cena familiar en particular cuando yo tenía unos 14 años, acababa de recibir mi boletín de calificaciones, puras A, cuadro de honor, comentarios de los maestros elogiando mi ética de trabajo. Estaba realmente emocionado de mostrárselo a mis padres. Patético lo sé, pero todavía quería su aprobación en ese entonces. Le entregué el boletín a mi papá, lo miró por encima, asintió y dijo buen trabajo, sigue así. Luego se volvió hacia Derek que estaba explicando por qué había reprobado su examen de manejo por tercera vez. Mi mamá pasó 45 minutos tranquilizando a Derek diciéndole que el examen estaba diseñado injustamente y no medía la habilidad real para conducir. Mi boletín quedó sobre la encimera, olvidado, hasta que yo mismo lo recogí y lo guardé en mi mochila. Ese fue el momento en que dejé de esperar algo de ellos. Me tomó algunos años más dejar de tener esperanza, pero la expectativa terminó justo ahí, sobre espaguetis con albóndigas. Pero cuando me aceptaron en 3 universidades diferentes fue un qué bien cariño. ¿Puedes ayudar a tu padre a mover los muebles este fin de semana? Ahora aquí es donde comienza la verdadera historia. Cuando tenía 16 años mis abuelos fallecieron con meses de diferencia, dejaron un patrimonio modesto que se dividió entre sus hijos. Mis padres recibieron alrededor de $180,000 después de que todo se resolvió. Un dinero decente, suficiente para marcar una diferencia real para una familia de clase media. Mi abuelo siempre me había visto, mientras mis padres estaban ocupados elogiando el potencial de Derek. El abuelo se sentaba conmigo en su mesa de la cocina enseñándome sobre presupuestos, interés compuesto y el valor de $1 ahorrado. Era de la vieja escuela, con mentalidad de la era de la depresión. Creía en el trabajo duro y la responsabilidad fiscal. Antes de fallecer le dijo a mis padres que
Quería que $40,000 de su parte se apartaran específicamente para mi educación, no la de Derek, la mía. Había observado cómo funcionaban las cosas en nuestra familia y quería asegurarse de que yo tuviera una oportunidad justa. Ese chico tiene cabeza para los números. Le dijo a mi padre: no dejes que se desperdicie. Mis padres estuvieron de acuerdo durante aproximadamente 2 años. Ese dinero permaneció en una cuenta con mi nombre designada para la universidad. La revisaba religiosamente, viendo cómo crecía con intereses modestos, planeando qué escuelas podía pagar de manera realista, calculando cuánto necesitaría para alojamiento y comida. Era lo único que tenía que era verdaderamente mío. Entonces Derek tuvo su momento eureka, irrumpió en la casa una noche. Cuando yo estaba haciendo la tarea, prácticamente vibrando de emoción, había descubierto el futuro del comercio minorista, cajas de suscripción personalizadas, original verdad. Esto fue en 2012. Birchbox acababa de explotar y de repente todo aspirante a emprendedor con una laptop pensaba que podía replicarlo. La idea revolucionaria de Derek: cajas de suscripción para equipo de aventura. Básicamente pagas $50 al mes y recibes equipo al aire libre aleatorio. Nadie pidió una brújula un mes, algo de paracord al siguiente, tal vez un cuchillo de bolsillo si tenía suerte. Lo llamó Wildbox. Mis padres se lo comieron como si fuera filete mignon. Esto es, dijo papá con los ojos prácticamente brillando, esto es para lo que Derek ha estado trabajando. ¿Trabajando hacia qué? ¿Una vida de proyectos a medio terminar y dinero prestado? Pero me quedé callado porque a los 16 mi opinión tenía más o menos el mismo peso que un globo en un huracán. El problema eran los costos iniciales. Derek necesitaba $60,000 para hacer esto bien de verdad: inventario, desarrollo del sitio web, marketing, un contrato de alquiler de almacén, todo el paquete. Tenía una presentación completa con diapositivas y proyecciones que parecía impresionante si no sabías nada de negocios. Mis padres ya habían gastado la mayor parte de su herencia en renovaciones y un auto nuevo, pero aún estaban esos $40,000 sentados en una cuenta, mi fondo universitario. Se convocó una reunión familiar un domingo por la noche. Eso nunca es una buena señal. Nadie convoca una reunión familiar para anunciar vamos a Disney World. Entré a la sala para encontrar a mis padres y a Derek. Dispuestos como un tribunal. Derek tenía su laptop abierta en su presentación. Se me hundió el estómago. Necesitamos hablar de una oportunidad de inversión, comenzó papá usando su voz seria. Ya sabía a dónde iba esto. Durante la siguiente hora vi a Derek presentar Wildbox como si estuviera frente a Shark Tank en lugar de su propia familia. Oportunidad de mercado, ventajas competitivas, ingresos proyectados. Lanzó palabras de moda como disruptivo y escalable y ventaja del primer movimiento. Luego vino la petición. Hemos decidido como familia, dijo mamá. Nota como no fui consultado en esta decisión familiar, que apoyar el negocio de Derek es el mejor uso del fondo universitario. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el pecho. Ese es mi dinero, dije. El abuelo dejó eso para mi educación. El abuelo querría que apoyáramos a la familia. El emprendimiento, replicó papá. Además Derek ha aceptado devolverte el dinero con intereses una vez que el negocio despegue. Recuperarás tu dinero multiplicado por 10, esa palabra me perseguiría durante años. ¿Y si no despega? Pregunté. Derek de hecho se rió. Amigo, ten fe, esto va a ser enorme en 2 años. Me agradecerás por convertirte en inversor. Yo no invertí nada. Están tomando mi dinero. Estamos pidiéndolo prestado, corrigió mamá. La familia ayuda a la familia. Cuando seas mayor lo entenderás. Intenté de todo. Discutí, razoné, señalé que Derek nunca había terminado nada en su vida. Les recordé que el abuelo específicamente quería ese dinero para mi educación. Pregunté qué pasó con enseñar responsabilidad y aprender el valor del dinero, cosas que me predicaron toda la vida mientras le daban a Derek todo lo que quería. ¿Qué pasa con mi futuro? Pregunté. ¿Qué pasa con las escuelas que he estado investigando? ¿Qué pasa con la carrera que he estado planeando? Papá hizo un gesto despectivo con la mano. El colegio comunitario está bien, muchas personas exitosas comenzaron allí. Entonces por que el colegio comunitario no estaba bien para Derek, abandonó la universidad regular y no lo obligaron a ir a un colegio comunitario, lo dejaron volver a casa. ¿Eso es diferente? ¿Cómo? ¿En qué es diferente? Nadie tuvo una respuesta porque no la había. La diferencia era que yo no era Derek, no importaba de la misma manera que él. Recuerdo mirar a mi mamá esperando, estúpidamente esperando que pudiera defenderme, que algún instinto maternal se activara y dijera, en realidad espera, esto no es justo para nuestro hijo menor. Ni siquiera levantó la mirada. Está decidido, dijo en voz baja, esto es lo mejor para la familia, lo mejor para la familia. Traducción, lo mejor para Derek como siempre, no importaba. Ya habían tomado su decisión. Al día siguiente transfirieron los $40,000 fuera de mi fondo universitario y a la cuenta del negocio de Derek. Ni siquiera fui cotitular. Resulta que cuando eres menor de edad tus padres pueden hacer lo que quieran con el dinero a tu nombre.
La única concesión que obtuve fue un pagaré manuscrito IOU de Derek prometiendo devolver $40,000 más un 10% de interés dentro de 3 años. Mi papá lo atestiguó como si eso lo hiciera legalmente vinculante, alerta de spoiler, no lo hizo. Vi desaparecer mi fondo universitario en cajas de suscripción llenas de brújulas baratas y mantas de emergencia que nadie quería. Wildbucks duró exactamente 14 meses. Derek quemó esos $40,000 como si fueran yesca. Solo el sitio web costó $15,000. Porque insistió en un desarrollo personalizado en lugar de usar Shopify como una persona normal, el inventario fue otros $20,000, la mayor parte de los cuales terminó en el garaje de nuestros padres. Cuando el negocio se vino abajo, el marketing se comió el resto, anuncios de Facebook que apuntaban a las demografías equivocadas, influencers de Instagram que tomaron su dinero y no entregaron nada. Recuerdo una cena en la que Derek se jactó de asociarse con una influencer que tenía 50,000 seguidores, le había pagado $3,000 para publicar sobre Wildbucks. Pregunté cuántas conversiones había obtenido de esa asociación. ¿A qué te refieres con conversiones? ¿Cuántos de sus seguidores compraron suscripciones? Tuvo que revisar su teléfono. 4 suscriptores por $3,000, $750 por cliente, su suscripción costaba $50 al mes. Tomaría más de un año para que cada uno de esos clientes recuperara el costo de adquisición, asumiendo que no cancelaran, lo cual la mayoría de los clientes de suscripción hacen dentro de 3 meses. Eso no es sostenible, dije. No entiendes el reconocimiento de marca, me respondió. En su punto máximo Wildbucks tenía 47 suscriptores, 47, Derek actuaba como si fuera un logro enorme. Estamos creciendo orgánicamente, decía durante las cenas familiares, que se habían vuelto insoportables, actualizaciones de progreso a las que yo estaba obligado a asistir. Cuando alcancemos la masa crítica va a explotar. Intenté señalar los números. Derek, tienes 47 suscriptores pagando $50 al mes. Esos son $2,350 en ingresos. Tus gastos generales son de al menos $4,000 mensuales entre el sitio web, el almacén y los costos de inventario. Estás perdiendo dinero todos y cada uno de los meses. Me miró como si estuviera hablando marciano. No entiendes la economía de las startups. Se trata de penetración de mercado primero, ganancias después. Eso solo funciona si tienes financiación externa para cubrir la tasa de quema. No la tienes. Tienes mi fondo universitario, que ya está en su mayor parte agotado. La energía negativa es la razón por la que nunca serás un emprendedor, respondió. Mis padres asentían como si hubiera dicho algo profundo. Lo único que explotó fueron mis planes de futuro. Para el mes 10 Derek estaba pidiendo más dinero, solo otros $10,000 para realmente escalar el marketing. Mis padres, que ya no tenían herencia restante, sugirieron que yo consiguiera un trabajo de medio tiempo y aportara mis ganancias. Les dije absolutamente que no. Fue la primera vez que los desafié directamente, y la expresión en sus rostros casi valió la pena por lo que vino después. Estás siendo egoísta, dijo mamá, esto afecta a toda la familia. Mi fondo universitario ya afectó a todo mi futuro, no voy a dar nada más. Derek intentó hacerme sentir culpable directamente. Después de eso, apareció en mi habitación una noche con su laptop intentando mostrarme analíticas, paneles y comentarios de clientes como si me importara la reseña de 5 estrellas de su compañero de universidad. Si esto fracasa es por tu culpa, dijo, podría salvarlo pero estás eligiendo no hacerlo. Si esto fracasa es por tu culpa, tomaste mi dinero contra mi voluntad y lo prendiste fuego, no es mi responsabilidad arreglarlo. Me llamó un caso difícil y se fue furioso, no me habló durante 3 semanas después de eso, lo cual honestamente fueron las mejores 3 semanas que había tenido en años. En el mes 14 Derek anunció que Wildbucks estaba pivotando, jerga de startups para fracasar. Intentó cambiar la marca a un blog de reseñas de equipo de campamento, luego a un servicio de planificación de aventuras al aire libre, y finalmente se rindió por completo cuando la factura de alojamiento del sitio web no se pagó y todo fue dado de baja. El contrato de arrendamiento del almacén se rompió antes de tiempo con una penalización de $4,000, el inventario fue donado a Goodwill porque nadie lo compraría. El inversor, yo, quedó sin nada más que un pagaré inútil y un hermano que ni siquiera podía mirarme a los ojos cuando le pregunté por mi dinero. Derek tenía una excusa conveniente lista, el negocio no funcionó hermano. Ese es el riesgo de invertir, yo no invertí, tomaste mi fondo universitario, es lo mismo. Además, yo también perdí dinero, me estuve pagando nada todo el tiempo, pagándose nada, mientras vivía sin pagar renta en la casa de nuestros padres, comiendo su comida, conduciendo su coche. Vaya sacrificio. Mis padres lo respaldaron completamente. No puedes sacar sangre de una piedra, dijo papá. Derek no tiene el dinero. ¿Qué quieres que haga? Que consiga un trabajo y me pague. Todavía se está recuperando del costo emocional de que el negocio haya fracasado. Dale tiempo, verdad. Derek tenía 20 años viviendo en casa, jugando videojuegos 16 horas al día, y yo se suponía que debía darle tiempo. Ese fue el momento en que me di cuenta de que estaba completamente solo, sin herencia, sin fondo universitario, sin apoyo familiar.
Solo yo y lo que pudiera construir con mis propias manos. Me gradué de la secundaria con un promedio perfecto de 4.0 y $0 para la universidad, la contribución de mis padres a mi futuro, una palmada en la espalda y una sugerencia de comenzar en el colegio comunitario y transferirme después, así que eso fue exactamente lo que hice, pero no de la manera que esperaban. Me inscribí en el colegio comunitario, pero también trabajé a tiempo completo, por las mañanas en una oficina de preparación de impuestos, durante la temporada alta, por las noches en un restaurante. Aprendí más sobre finanzas observando a los contadores públicos certificados trabajar que en cualquier aula. Vieron algo en mí y comenzaron a dejarme ayudar con declaraciones básicas. Había un contador público certificado en la firma, un tipo llamado Howard que llevaba 30 años haciendo impuestos. Notó que me quedaba hasta tarde haciendo preguntas. En realidad, prestando atención a cómo se hacía el trabajo, la mayoría de los pasantes solo querían cumplir sus horas e irse. Yo quería entender. ¿Tienes buen ojo para esto?, me dijo Howard una noche mientras ordenábamos una declaración particularmente caótica de una pequeña empresa. Los números tienen sentido para ti, son fiables, dije. No tienen favoritos. 2 más 2 siempre es 4. No importa quiénes sean tus padres o lo encantadora que sea tu personalidad. Howard se rió, pero algo en mí tono debió de calar. Empezó a darme tareas más complejas, a explicarme la lógica detrás de los códigos fiscales, a mostrarme cómo detectar inconsistencias. Cuando mencioné que me estaba pagando yo mismo el colegio comunitario, me escribió una carta de recomendación que probablemente hizo más por mi futuro que cualquier cosa que mis padres hayan hecho jamás. Cada centavo fue destinado a matrícula y ahorros. Vivía en una habitación que alquilaba a una señora mayor llamada la señora Patterson, que me hacía un descuento a cambio de cortar su césped y quitar la nieve de su entrada. Comía ramen y sándwiches de mantequilla de maní hasta que podía permitirme comprar comida de verdad. La señora Patterson fue más una abuela para mí que mis propios abuelos, al menos los que recordaba. A veces dejaba galletas fuera de mi puerta, nunca decía nada al respecto. Cuando saqué mi primera A en contabilidad avanzada me hizo un pastel entero solo para mí, porque había mencionado de pasada que nunca tuve pasteles de cumpleaños al crecer. Todos merecen ser celebrados, dijo. Casi lloré. Casi falleció durante mi 3er año. Me dejó su coche viejo en su testamento, un Honda de 2003 que quemaba aceite y tenía reproductor de casetes, pero era mío, lo primero que alguien me había dejado que no fuera una carga. Mis padres pensaban que estaba desperdiciando mi potencial. Podrías estar en casa ahorrando dinero, decía mamá. Derek todavía vive aquí. Sí, ese era un poco el punto. Después de 2 años de colegio comunitario me transferí a una universidad estatal con suficientes créditos para terminar en 2 años más. Elegí contabilidad porque descubrí algo durante mi tiempo en la oficina de impuestos. En realidad me encantaban los números, me encantaba el rompecabezas, la forma en que todo tenía que cuadrar, la satisfacción de encontrar errores y corregir las cosas. Me gradué summa cum laude con un título en contabilidad y una oferta de trabajo en una firma mediana de contadores públicos certificados antes siquiera de subir al escenario. Mis padres no fueron a la graduación, tenían conflictos de agenda. Derek tenía una entrevista de trabajo ese día, no consiguió el trabajo por cierto, pero al menos priorizaron correctamente, ¿verdad? Durante esos 4 años Derek pasó por una evolución fascinante. Fundador de startup fracasada se convirtió en emprendedor entre proyectos, que se convirtió en explorando oportunidades, que se convirtió en consultor, lo que significaba que daba consejos empresariales no solicitados a cualquiera que quisiera escucharlo. Mientras seguía viviendo en el sótano de nuestros padres, quemó otros 3 trabajos, ninguno duró más de 4 meses, ventas minoristas, incluso una breve etapa en un centro de llamadas que terminó cuando le dijo a un cliente que su queja no era su problema. Cada vez que lo despedían mis padres encontraban la manera de culpar al empleador. Mientras tanto yo estaba construyendo algo real. Aprobé el examen de contador público certificado en el primer intento, las 4 partes, lo cual al parecer es raro. Mi firma me ascendió 2 veces en 3 años. A los 27 ya era contador senior, manejando declaraciones corporativas complejas y disfrutándolo de verdad. La ironía no se me escapaba. Había pasado mi infancia escuchando que yo era él responsable como si fuera un insulto, una forma de justificar darme nada mientras Derek recibía todo. Ahora esa responsabilidad era mi mayor activo. A los clientes les encantaba que fuera minucioso, fiable, orientado al detalle. La mejor parte, había ahorrado $85,000, no heredados, no prestados, ganados y ahorrados con disciplina y trabajo duro. Compré mi propio condominio en una buena zona de la ciudad. Conducía un coche fiable que pagué en 2 años. Tenía un fondo de emergencia, aportes para la jubilación y 0 deudas. Cuando mis padres se enteraron de lo bien que me iba, de repente volví a existir. Las llamadas empezaron a llegar semanalmente, solo llamando para saber cómo estás. Decía mamá con voz cantarina, ya casi no sabemos nada de ti. Me pregunto por qué. Luego empezaron las indirectas. A tu padre le ha estado molestando la espalda. Las facturas médicas son tan caras hoy en día y la casa necesita un techo nuevo, pero con Derek todavía poniéndose de
pie, siempre volviendo al dinero, mantuve mis respuestas educadas pero vagas, suena difícil, ojalá se resuelva, porque sabía lo que venía, podía olerlo a kilómetros de distancia. El segundo negocio de Derek se llamaba Next Level Fitness Tech y sí, era tan estúpido como suena. Esta vez su idea brillante era una aplicación de fitness que usaría inteligencia artificial para crear planes de entrenamiento personalizados, no importa que ya existieran 100 aplicaciones que hacían esto, no importa que Derek nunca hubiera programado una sola línea en su vida y no pudiera distinguir una barra de pesas de una kettlebell. Él tenía visión. La presentación llegó en la cena de Acción de Gracias, a la que asistía regañadientes después de meses de chantaje emocional. Derek colocó su laptop en la cabecera de la mesa como si estuviera presentando a inversores en lugar de a una familia comiendo pavo. Nuevas diapositivas, nuevas palabras de moda, la misma energía desesperada, la industria del fitness. Vale 96 mil millones de dólares, anunció. Solo necesitamos capturar el 0,01% de ese mercado para ser millonarios. Casi me atraganté con mi puré de papas, así no funciona la captura de mercado. Pero Derek nunca dejó que los hechos se interpusieran en una buena fantasía. Esta vez su petición fue 75 mil dólares para desarrollar la aplicación, contratar desarrolladores y lanzar una campaña de marketing. ¿De dónde va a salir ese dinero?, pregunté, sabiendo perfectamente que todas las miradas en la mesa se volvían hacia mí. Bueno, empezó papá, esperábamos que, dado que te ha ido tan bien, pudieras considerar invertir en el futuro de tu hermano. Ahí estaba. ¿Quieres que le dé a Derek 75 mil dólares para otro negocio? No darle, corrigió Derek. Invertir, esto es legítimo. Esta vez he investigado. ¿Cómo investigaste Wildbox? ¿Cómo salió eso? La mesa quedó en silencio. No hablamos de Wildbox, era el esqueleto familiar que todos fingían que no existía. Eso fue diferente, dijo Derek con la mandíbula tensa. Era más joven, he aprendido de mis errores. Así, porque todavía me debes 40 mil dólares de esos errores. Mamá intervino con su voz de mediadora. Ya hemos hablado de esto, cariño. Derek no pudo evitar que el negocio fracasara. No está en posición de, han pasado 12 años, mamá, 12, no ha devuelto ni un solo dólar, y ahora quieres que entregue más dinero. Se llama creer en la familia, dijo papá usando su voz de decepción. Miré alrededor de la mesa a estas personas que tomaron mi fondo universitario, me vieron luchar durante la universidad mientras Derek jugaba videojuegos, nunca reconocieron ni una sola vez la injusticia de todo aquello, y ahora querían que financiara la ronda 2 del espectáculo de Derek. No, simple, final, una sola palabra. ¿Qué quieres decir con no?, preguntó Derek genuinamente confundido, como si el concepto de ser rechazado le resultara ajeno. Quiero decir no, no va a pasar, no voy a darte dinero. Esto no es dar, es invertir. Tendrás retornos, como los retornos que obtuve con Wildbox, el 10 veces que me prometiste. ¿Dónde está ese dinero, Derek? Te dije que el negocio fracasó, no es mi culpa, era tu negocio. Claro que es tu culpa. Derek se levantó empujando la silla hacia atrás. ¿Sabes cuál es tu problema? Estás amargado, siempre has estado amargado, porque yo soy el que tiene ideas y tú solo eres bueno con los números. Soy lo suficientemente bueno con los números como para saber que le has costado a esta familia más de 50 mil dólares sin nada que mostrar. Soy lo suficientemente bueno con los números como para construir una carrera mientras tú construías excusas, y soy lo suficientemente bueno con los números como para saber que darte 70 y 5 mil dólares sería como prenderles fuego. Mamá empezó a llorar, la cara de papá se puso roja. Derek parecía a punto de volcar la mesa. Si no ayudas a tu hermano, no eres bienvenido en esta casa nunca más, dijo papá. Me levanté, tomé mi chaqueta del respaldo de la silla y miré a los tres. Bien, disfruten Acción de Gracias, espero que el pavo valga la pena. Salí antes de que alguien pudiera decir algo más. Ese día de Acción de Gracias fue hace casi un año. Lo que pasó después fue predecible para cualquiera que haya visto a una familia implosionar a cámara lenta. Derek lanzó Next Level Fitness Tech de todos modos, financiado con tarjetas de crédito y un préstamo para pequeñas empresas. Mis padres firmaron como avales. La aplicación estaba llena de errores, los entrenamientos eran genéricos y los únicos usuarios eran el propio Derek y un puñado de descargas por lástima de amigos de la familia. En 8 meses la empresa estaba perdiendo dinero a borbotones. Derek había contratado a un desarrollador que cobró 50 mil dólares por una aplicación que apenas funcionaba. Gastó otros 15 mil dólares en anuncios de Facebook dirigidos a personas que ya habían descargado aplicaciones de fitness gratuitas. Y de alguna manera quemó 10 mil dólares en desarrollo de marca, lo que aparentemente significaba diseñar un logotipo. Me enteré de todo esto de segunda mano por mi primo, que todavía hablaba con ambos lados de la familia. Al parecer Derek aparecía en barbacoas familiares presumiendo de su startup tecnológica hasta el momento exacto en que implosionó. Incluso se compró un arrendamiento de Tesla que no podía pagar porque los emprendedores exitosos necesitan proyectar éxito. El Tesla fue
Embargado 3 meses después, hay una foto de él siendo cargado en una grúa que mi primo me mostró, Derek de pie en el césped con su bata de baño viendo cómo su proyección de éxito se alejaba, no voy a mentir. Guardé esa foto, el préstamo empresarial entró en mora, las tarjetas de crédito quedaron al máximo y, como mis padres habían firmado como avales, de repente su fondo de jubilación estaba en la cuerda floja. Ahí fue cuando comenzaron las llamadas desesperadas, primero de mamá sollozando por perderlo todo, por favor, ayúdanos a superar esto, ya no se trata de Derek, se trata de tu padre y de mí, luego de papá intentando el enfoque severo, tienes una responsabilidad con esta familia, no te criamos para que nos abandonaras, tienes razón, dije, no me criaron en absoluto, yo me crié solo mientras ustedes estaban ocupados criando a Derek, colgó, lo consideré una victoria, luego de Derek mismo, intentando algo parecido a la humildad, mira, sé que lo arruiné, sé que te debo dinero. Pero si pudieras ayudarnos un poco, te juro que devolveré todo, ya había escuchado esa canción antes, mi respuesta a todos fue la misma, no voy a darles dinero. Las consecuencias han sido exactamente las que esperarías de una familia que nunca aprendió a rendir cuentas, Derek se declaró en bancarrota el mes pasado, lo perdió todo, no es que tuviera mucho para empezar. Ha vuelto a vivir con mis padres a los 31 años, durmiendo en su habitación de la infancia, jugando la misma carta de víctima que ha usado desde que era adolescente. Mis padres están vendiendo su casa porque no pueden permitirse los pagos de la hipoteca después de que el impago del préstamo destruyera su crédito, han tenido que reducirse a un apartamento, un enorme descenso desde la casa en la que vivieron durante 30 años, por supuesto me culpan a mí, si tan solo nos hubieras ayudado cuando te lo pedimos, dice mamá cada vez que hablamos, nada de esto habría pasado, si no hubieras tomado mi fondo universitario para financiar el primer fracaso de Derek. Tendrías un colchón ahora mismo, respondo, si no hubieran avalado su segundo desastre, todavía tendrían su casa, cada decisión que tomaron fue sobre Derek, las consecuencias también son sobre Derek, edición 1, wow, esto explotó de la noche a la mañana, gracias por todos los premios y el apoyo, no esperaba que esto resonara con tanta gente, edición 2, para todos los que preguntan, sí, he consultado con un abogado sobre los $40,000 originales, el plazo de prescripción ya pasó. Hace mucho, a veces la victoria no se trata de recuperar dinero, sino de no perder más, actualización 6 meses después, hola Reddit, vuelvo con la actualización que han estado pidiendo. Las cosas escalaron de maneras que genuinamente no esperaba, así que después de mi publicación original, mis padres y Derek mantuvieron la presión durante unas semanas, llamadas, mensajes, correos electrónicos, incluso apareciendo en mi condominio cuando dejé de responder, dejé de interactuar y eventualmente captaron el mensaje, o eso pensé, hace unos 2 meses recibí una llamada de un número que no reconocía, normalmente la dejaría ir al buzón de voz, pero algo me hizo contestar. ¿Es esta la firma de contadores públicos certificados de mi empresa? Habla su contador senior, ¿en qué puedo ayudarle? Mi nombre es el agente Reeves, estoy con la División de Investigación Criminal del IRS. Se me cayó el estómago, en mi línea de trabajo esas palabras son básicamente, aquí viene tu peor pesadilla, llamo por una declaración presentada bajo su nombre y credenciales, hemos detectado algunas irregularidades. Resulta que alguien había estado presentando declaraciones de impuestos fraudulentas usando mi número de licencia de CPA, declaraciones que yo nunca había visto para clientes que nunca había conocido, reclamando reembolsos que iban directamente a cuentas de las que no tenía conocimiento, el IRS había rastreado las direcciones IP, 3 intentos para adivinar quién estaba detrás, Derek, cuando confronté a mis padres por ello, porque por supuesto tuve que involucrarlos, toda la historia salió a la luz. Derek había tomado prestado parte de mi correo antiguo que tenía mi información de licencia, había estado ejecutando un esquema de fraude de reembolsos fiscales durante los últimos 8 meses, presentando declaraciones falsas para personas que conocía en línea y dividiendo los reembolsos con ellas, pensó que estaba siendo astuto, estaba siendo un criminal federal, solo estaba tratando de ganar dinero, dijo mamá como si eso fuera una defensa, cometió robo de identidad contra mí y fraude fiscal, eso es prisión federal mamá, ¿no puedes hablar con ellos? Explicar que fue un malentendido, de hecho me reí, un malentendido, robó mis credenciales profesionales y las usó para defraudar al gobierno, no hay ningún malentendido aquí. La investigación del IRS avanzó rápido después de eso, resultó que los clientes de Derek eran en su mayoría identidades falsas que había comprado en la web oscura, los reembolsos totalizaron más de $180,000 a través de docenas de declaraciones fraudulentas, todas presentadas bajo mi nombre. El agente Reeves me explicó lo que Derek había hecho, había montado toda una operación en el sótano de mis padres, compró números de seguro social robados, creó formularios W2 falsos, presentó declaraciones reclamando reembolsos enormes para personas que no existían, los reembolsos iban a tarjetas de
Débito prepagadas que Derek retiraba en cajeros automáticos por toda la ciudad, en realidad era bastante sofisticado, dijo Reeves. Mantenía las declaraciones individuales por debajo de $10,000 para evitar ciertas alertas y las repartía a lo largo de meses. Si no se hubiera vuelto codicioso y usado tus credenciales, probablemente podría haber salido con la suya por más tiempo, porque mis credenciales, las declaraciones preparadas por un CPA reciben menos escrutinio, parecen más legítimas. Tener tu número de licencia en el archivo significaba que el IRS era menos propenso a marcarlas para revisión. Derek había estado haciendo esto durante 8 meses. 8 meses de crímenes federales cometidos en la casa de mis padres usando mi identidad profesional, y ellos no tenían ni idea. No lo creí ni por un segundo. El agente Reeves fue realmente comprensivo. Una vez que proporcioné toda mi documentación demostrando que no tenía nada que ver con ello, mis registros reales de clientes, mi horario de trabajo, el hecho de que estaba en reuniones con clientes durante los momentos en que esas declaraciones fraudulentas se estaban presentando desde una dirección IP en la casa de mis padres. Vemos esto más a menudo de lo que pensarías, me dijo Reeves. Miembros de la familia usando las credenciales de otros, generalmente no termina bien para nadie. Derek fue arrestado hace 3 semanas. Alguaciles federales aparecieron en el apartamento de mis padres a las 6 de la mañana y se lo llevaron esposado. Mamá me llamó histérica exigiendo que arreglara esto. ¿Arreglar qué? Cometió crímenes federales. Esto, hermano, es un hombre adulto que tomó sus decisiones. Yo no le puse esas esposas. Lo hizo el gobierno de los Estados Unidos. Colgó, volvió a llamar una hora después, más calmada pero todavía delirante. El abogado dice que podrían ofrecer un acuerdo de culpabilidad si tú testificas que Derek tenía permiso para usar tus credenciales. ¿Quieres que cometa perjurio? Cometer un crimen federal para encubrir sus crímenes federales, no es perjurio. Si es exactamente perjurio, mamá, es mentir bajo juramento, y aunque quisiera ayudarlo, lo cual no quiero, no voy a ir a prisión por Derek. No voy a perder mi licencia por Derek, no voy a tirar por la borda todo lo que construí por Derek. Siempre fuiste egoísta y siempre fuiste ciego. Supongo que ambos somos consistentes. Los cargos son graves: fraude electrónico, robo de identidad, fraude fiscal y conspiración. Su defensor público dice que se enfrenta a entre 3 y 7 años y acepta un acuerdo de culpabilidad, más si va a juicio. El fiscal aparentemente tiene una pila de pruebas de casi 1 pie de grosor: registros de transacciones, registros de IP, las identificaciones falsas. Derek lo compró todo. Mis padres intentaron un último Ave María, aparecieron en mi oficina, en mi lugar de trabajo real, exigiendo que testificara como testigo de carácter para Derek frente a mis colegas. Mi jefa tuvo que escoltarlos fuera. Mi jefa, una mujer llamada Patricia, que había dirigido la firma durante 20 años, me llamó a su despacho después. Desde cuando está pasando todo esto, le di la versión abreviada: el fondo universitario, los negocios, la permisividad, el fraude. Ella simplemente negó con la cabeza. He visto mucha disfunción familiar en este negocio. La temporada de impuestos saca lo peor de la gente, pero esto. Se quedó en silencio. Lo estás manejando bien. He tenido práctica. Tómate la tarde libre si la necesitas. Prefiero trabajar. Honestamente, los números no me piden dinero. Se rió. Yo no estaba bromeando del todo. Ese fue el golpe final. Presenté una orden de alejamiento contra los 3 al día siguiente. La audiencia fue hace 2 semanas. Mis padres aparecieron con un abogado que no podían permitirse, intentando argumentar que las disputas familiares no deberían involucrar a los tribunales. El juez no estuvo de acuerdo. Se concedió la orden de alejamiento, 500 pies, sin contacto, sin excepciones. El abogado de mis padres intentó hacerme quedar como el villano. Su señoría, mis clientes son personas mayores que atraviesan un momento difícil. Su hijo enfrenta cargos graves, han perdido su hogar y ahora su otro hijo quiere cortar toda relación con ellos. Esto es un asunto familiar, no criminal. El juez me preguntó si tenía algo que decir. Lo hice. Expuse la línea de tiempo: el fondo universitario robado, los 12 años de promesas incumplidas, el segundo negocio que destruyó sus finanzas y finalmente el robo de identidad que podría haber terminado con mi carrera y haberme llevado a prisión. Su señoría, le he dado a esta familia todas las oportunidades. He sido paciente, he sido comprensivo, he sido la persona madura durante más de una década y cada vez que lo hice tomaron mi dinero, tomaron mi confianza y, más recientemente, intentaron tomar mi licencia profesional y mi libertad. ¿En qué momento se me permite decir basta? El juez miró a mis padres, luego a mí y luego de nuevo a mis padres. Orden de alejamiento concedida, 500 pies, todas las formas de contacto prohibidas. La violación resultará en arresto. Mientras salían del juzgado, mi padre se giró y dijo: «Estás muerto para nosotros». Yo respondí: «He estado muerto para ustedes desde que tenía 16 años. Solo que no lo notaron porque estaban demasiado ocupados mirando a Derek. Esa fue la última vez que los vi. Así es como están las cosas ahora». Derek está bajo custodia federal esperando juicio. Su defensor público intentó sacarlo bajo fianza,
pero el juez la negó por riesgo de fuga. Al parecer Derek había estado buscando en Google países sin extradición en su teléfono, muy sutil. Mis padres perdieron su apartamento porque no pudieron pagar el alquiler después de gastar sus ahorros en el abogado de Derek. Lo último que supe a través de mi primo es que están viviendo con mi tía en otro estado. El IRS me exoneró completamente, mi licencia está intacta, mi reputación está intacta y mi firma incluso. Me dio un aumento por manejar una situación difícil de manera profesional. Al parecer no perder la cabeza cuando tu hermano intenta destruir tu carrera es una habilidad comercializable. He empezado a ver a alguien, una mujer que conocí en una conferencia profesional, se llama Rachel, es analista financiera, conectamos con chistes sobre hojas de cálculo y ella conoce toda la historia. Su respuesta fue, suena a que necesitas una familia mejor, por suerte para ti, yo tengo una grande y realmente. Se llevan bien, conocí a sus padres el mes pasado, su papá me estrechó la mano, su mamá me sirvió un plato de comida sin preguntar si tenía hambre y su hermano me preguntó si quería ver el partido con él. Cosas normales de familia que me resultaron completamente ajenas. La primera vez que cené en su casa no sabía qué hacer, nadie pedía dinero, nadie explicaba por qué el fracaso de otra persona era en realidad mi responsabilidad, simplemente hablaban, se reían, preguntaban por mi día como si realmente quisieran saber la respuesta. En un momento Rachel me vio mirando la pared. ¿Estás bien? Sí, solo que esto es como se supone que debe verse una familia. No, ella me apretó la mano. Así es como se ve tu familia ahora, si quieres que lo sea. Cuando les conté mi situación, la versión abreviada, su mamá solo negó con la cabeza y dijo, algunas personas no merecen a los hijos que tienen. Su papá fue más directo, si alguna vez necesitas algo, nos llamas, eso es lo que hace la familia, De verdad, no voy a mentir y decir que no pienso en mi familia biológica, lo hago, pero pienso en ellos como se piensa en una casa en la que solías vivir y que se quemó, recuerdas que existió, pero no quieres volver. El juicio de Derek es en 4 meses, he sido citado como testigo para la fiscalía, la abogada federal me explicó lo que necesitan, la línea de tiempo del robo de identidad, documentación de mis credenciales, testimonio sobre mi relación con Derek, solo di la verdad, me dijo, eso. Es todo lo que necesitamos, eso es todo lo que siempre he hecho. Ella sonrió, por eso estás de nuestro lado de la sala del tribunal. Si disfrutaste este video, por favor pulsa el botón de suscribirse, realmente ayuda al canal y nos ayuda a traerte más y mejores historias. Gracias.